Buenas noches. Bienvenidos a nuestra edición especial donde abordaremos un tema que nos involucra a todos, los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+. A pesar de los avances sociales y legales, aún existen casos de violencia, discriminación y acoso que debemos visibilizar y denunciar. Comenzaremos con el caso de Alejandra Martínez, seleccionada mexicana de karate, quien denunció violencia de género por parte de su entrenador. Este hecho pone en evidencia cómo los abusos pueden ocurrir incluso en espacios donde la disciplina y el respeto deberían ser prioridad, afectando tanto el bienestar emocional como la carrera de las atletas. En el fútbol femenino, Selene Cortés, jugadora del Pachuca, denunció acoso en redes sociales durante su participación en la Liga MX femenil. Este caso nos recuerda que la violencia de género no solo ocurre en el mundo físico, sino también en plataformas digitales donde la seguridad y la reputación de las mujeres pueden verse gravemente afectadas. Por otro lado, en espacios públicos, Alexandra, de mujer trans, fue discriminada en el metro de la Ciudad de México. La Comisión para Prevenir y Erradicar la Discriminación, COPRED, calificó el acto como ilegal. Esta situación evidencia que la comunidad LGBTIQ+ aún enfrenta prejuicios y que se requieren políticas efectivas para proteger sus derechos. Y tenemos el caso del atleta olímpico mexicano, el cual fue acusado de violencia de género, recordándonos que incluso figuras públicas pueden cometer actos que violan la ley y la ética. La denuncia pone de relieve la necesidad de garantizar justicia sin importar la posición social o el reconocimiento mediático de la persona involucrada. Hoy pusimos el foco en varias noticias que, aunque de esferas diferentes, el deporte de alto rendimiento y el transporte público trazan un mapa doloroso de la violencia y la discriminación que persisten en nuestra sociedad. Analizamos las historias de Alejandra Martínez, Selene Cortés, la pareja de un atlético olímpico, Alexa Andrade, para identificar los derechos humanos fundamentales que fueron violentados. Alejandra Martínez, seleccionada mexicana de karate, su denuncia reveló un patrón de violencia de género por parte de su entrenador y expareja, incluyendo insultos, agresiones físicas y amenazas. Lo más grave, la atleta señaló que su asociación, la JKA, la presionó para no proceder legalmente, priorizando su imagen sobre la seguridad de la víctima. Los derechos violentados en este caso fueron derecho a una vida libre de violencia, derecho a la integridad, derecho a la justicia y al debido proceso, y derecho a la no discriminación por razón de género en el ámbito deportivo y laboral. El segundo caso se sitúa en la Liga MX femenil. Selene Cortés, jugadora de Pachuca, denunció ser víctima de acoso y amenazas digitales con connotación sexual. Este es un recordatorio de cómo la fama expone a las mujeres atletas a una extensión de la violencia en un espacio digital. Selene y otros jugadores han exigido un protocolo de protección efectivo. Los derechos violentados fueron derecho a una vida libre de violencia en el ámbito digital, o sea, el ciberacoso, derecho a la dignidad humana, derecho a la seguridad e integridad personal ante las amenazas. La tercera denuncia involucra a un atlético olímpico mexicano de lucha grecorromana, José Andrés Vargas Rueda, acusado de violencia de género y agresiones físicas por su pareja sentimental. Este caso es un ejemplo de cómo el prestigio, la posición de poder pueden ser herramientas para ejercer violencia en la esfera íntima. Las instituciones deportivas deben ser contundentes en su mensaje de cero tolerancia, pues el mérito deportivo nunca debe ser excusa para la agresión. Los derechos violentados fueron derecho a una vida libre de violencia, derecho a la integridad personal de la víctima. El cuarto caso nos lleva al metro de la CDMX, donde Alexa Andrade, una mujer trans, fue discriminada y agredida verbalmente por un policía que le impidió el acceso al vagón exclusivo, negándose a reconocer su identidad de género. El COPRED condenó este acto como ilegalidad. Los derechos violentados fueron derecho a la no discriminación por identidad de género, derecho al libre tránsito y acceso a servicios públicos y derecho al reconocimiento de la identidad legal. El cambio comienza cuando dejamos de normalizar la violencia y la discriminación. Exijamos espacios seguros y justos para todas las personas. Agradecemos su atención y les invitamos a seguir informándose y alzando la voz. Hasta la próxima. Existen diversas formas en que se vulneran los derechos humanos de las mujeres y de la comunidad LGBT. Estas violaciones afectan la igualdad, la justicia y el respeto hacia las personas. Muestran
la urgencia de fomentar una cultura de respeto y protección de los derechos humanos. Primero, tenemos la violencia de género y el abuso de poder. Se presenta cuando alguien utiliza su posición, autoridad o influencia para controlar, humillar o discriminar a una mujer. Puede incluir insultos, burlas, exclusión o minimizar las capacidades de las víctimas, generando miedo y afectando su bienestar emocional. Este tipo de violencia vulnera los derechos fundamentales como el derecho a vivir libre de violencia, el derecho a la igualdad y el derecho a la integridad física y emocional. Es importante reconocerla para prevenir y garantizar espacios seguros donde las mujeres puedan desarrollarse plenamente. En segundo lugar está el acoso y la violencia digital. Esta violencia ocurre principalmente en redes sociales o plataformas en línea, mediante ataques, amenazas, difusión de mensajes ofensivos o humillaciones. El acoso digital afecta a la dignidad, la privacidad y la seguridad de las víctimas, y puede limitar su participación en entornos digitales y públicos. La violencia en línea es una extensión de las desigualdades que existen en la vida real y requiere atención de las instituciones y la sociedad para proteger a quienes las sufren. La tercera violación es la discriminación por identidad de género. Suele afectar a las personas trans y de la diversidad sexual, negándoles acceso a espacios, servicios o trato igualitario en distintas áreas de la vida cotidiana. La discriminación por identidad de género vulnera los derechos a la igualdad, a la no discriminación y al libre acceso a espacios públicos. Garantizar estos derechos es esencial para promover la inclusión, respeto y el reconocimiento de todas las identidades. Por último, encontramos la violencia física y psicológica. Se manifiesta mediante agresiones corporales, amenazas, humillaciones o manipulación, afectando tanto el cuerpo como la mente de las víctimas. Esta violencia limita la libertad, genera miedo y destruye la confianza, vulnerando el derecho a la seguridad y a la integridad de la persona. Su prevención requiere educación, conciencia social y sanciones efectivas a quienes la ejercen. En conjunto, estas violaciones, la violencia de género y el abuso de poder, el acoso y la violencia digital, la discriminación por identidad de género y la violencia física y psicológica, muestran la importancia de fortalecer la educación en igualdad, la protección de los derechos humanos y de la construcción de una sociedad donde todas las personas puedan vivir con respeto, seguridad y dignidad. Resumen sobre la concientización de los derechos de las mujeres y la comunidad de Nuevo León. En Nuevo León persiste la violencia de género y la discriminación, por lo que se mantiene activa una alerta de violencia de género contra las mujeres. Aunque se han hecho reformas legales para promover la igualdad y sancionar la discriminación, los casos siguen en aumento. La concientización busca recordar que la igualdad y el respeto comienza desde la comunidad. Es necesario visibilizar la violencia y denunciarla. Todas las personas tienen derecho a vivir sin miedo y con dignidad. La igualdad debe ser real, no solo escrita en las leyes. Debemos respetar la diversidad y eliminar los prejuicios. Las acciones claves que debemos implementar es apoyar campañas y espacios sobre igualdad y derechos, exigir que se apliquen las leyes de protección, promover un lenguaje y trato inclusivo y capacitar a funcionarios y ciudadanos en perspectiva de género. El gobierno de Nuevo León lanzó la campaña Por Todas, por Nuevo León, con el objetivo de concientizar sobre los derechos de las mujeres y promover una vida libre de violencia. Esta iniciativa, impulsada por la Secretaría de las Mujeres, busca fomentar la igualdad de oportunidades y fortalecer acciones y políticas públicas en favor de las mujeres en el estado de Nuevo León. Tenemos los elementos más importantes en las notas periodísticas. A continuación daré algunas. Tenemos que la seleccionada mexicana de karate Alejandra Martínez denuncia la violencia de género. Esta atleta denunció a su entrenador por violencia de género y maltrato psicológico. Señala la falta de apoyo por parte de las autoridades deportivas, así como viene siendo el INDE, algunas más. Expone cómo el poder jerárquico en el deporte puede convertirse en un espacio de abuso. También muestra la importancia de crear mecanismos de protección y denuncia dentro de las federaciones deportivas. Como segundo tenemos a Selena Cortés, jugadora de Pachuca. Esta denuncia un acoso, ya sea de violencia en digital a través de redes sociales. Denuncia la falta de medidas efectivas para proteger a los jugadores de la Liga Femenil de MX. Se visibiliza la desigualdad dentro del deporte profesional. Resalta la necesidad de políticas de prevención del acoso y protocolos de atención. Y como tercer caso tenemos
Alexandra, mujer trans discriminada en el Metro de México. Alexandra fue víctima de discriminación por su identidad de género. El COPRED condenó los hechos y recordó que negar el acceso a una persona trans es una ilegalidad. El caso evidencia la falta de sensibilización sobre derechos humanos y diversidad. Refuerza la importancia del respeto a la identidad de género y la inclusión en espacios públicos. Como cuarto y último tenemos el atleta olímpico mexicano acusado de la violencia de género. Un atleta olímpico fue acusado de ejercer violencia física y psicológica contra su pareja. El caso generó debate sobre el comportamiento ético, ya que los deportistas son figuras públicas y no deben tener esos comportamientos frente a las redes sociales. Subraya la necesidad de aplicar sanciones y medidas preventivas dentro del ámbito deportivo, y también refleja la violencia de género que sigue presente incluso en los niveles de élite. También tenemos algunos conceptos para abordar más el tema de violación de derechos. Tenemos como primer punto los derechos humanos. Esas son garantías básicas que protegen la dignidad y libertad de todas las personas. Tenemos también la violencia de género. Esa es la acción o conducta basada en el género que cause daño, ya sea físico, sexual o psicológico. Tenemos también la discriminación. Esto es más que nada el trato desigual hacia una persona por motivos de sexo, identidad, orientación o condición social. El acoso o comportamiento hostil o indeseado que afecta la integridad o bienestar de una persona. Tenemos también la igualdad y equidad. Son principios que buscan el mismo trato y oportunidades sin importar el género. Tenemos la justicia y reparación. Acceso a mecanismos legales que garantizan sanción y apoyo a las víctimas. Tenemos la responsabilidad institucional. Obligación de organizaciones y autoridades que garantizan espacios seguros. Y como último tenemos la cultura de denuncia. Promover que las víctimas se sientan seguras al denunciar violaciones de derechos.